Este es, sin duda, el asesino más arrogante que jamás he visto. Cuando entró en la corte, lo hizo con una sonrisa burlona en su rostro, una sonrisa que parecía grabada en su piel, como si en su mente estuviera seguro de que saldría ileso. No mostró respeto ni consideración, ni siquiera cuando se encontró cara a cara con la familia de la víctima, que, devastada, intentaba encontrar algún tipo de justicia en ese lugar. Danta se permitió incluso provocar a los familiares con gestos y miradas despectivas, un comportamiento que heló la sangre de todos los presentes. Finalmente, el juez, incapaz de soportar más aquella actitud desafiante, pronunció una frase que sería decisiva. En ese momento, Danta supo que todo lo que había dado por seguro en su mente estaba a punto de derrumbarse, y esa única frase lo llevaría a arrepentirse de sus acciones por el resto de su vida. El desenlace del caso fue extraordinariamente satisfactorio para todos los que lo presenciaron. Danta Wicht, el joven en cuestión, tenía solo 17 años cuando se presentó en esa corte. A pesar de su corta edad, su historial de delitos y su personalidad conflictiva ya eran ampliamente conocidos en su comunidad. Desde muy pequeño, Danta había mostrado un comportamiento agresivo y desafiante, acumulando advertencias y castigos en la escuela, pero nada parecía detenerlo. Primero comenzó con peleas escolares, conflictos que buscaba sin razón aparente, como si disfrutara de imponer su voluntad a quienes le rodeaban. Con el tiempo, su necesidad de poder lo llevó a participar en robos menores, hurtando desde tiendas locales hasta pertenencias de compañeros, siempre buscando salirse con la suya sin importar las consecuencias. Sin embargo, a medida que Danta crecía, también crecía su audacia. La agresividad que lo caracterizaba se intensificó, y la adrenalina que experimentaba en cada situación conflictiva lo llevaba a buscar nuevos límites. Eventualmente, la falta de empatía y remordimiento lo llevó a cometer el acto más atroz de su vida, el asesinato de un compañero de clase. La víctima era Jordan, un joven de 18 años. Jordan era todo lo opuesto a Danta, un chico querido por todos, respetado y admirado por su dedicación y carácter ejemplar. Era un joven alto, atractivo, un estudiante sobresaliente que ganaba premios con frecuencia y además, un deportista talentoso. Formaba parte del equipo de fútbol americano de la escuela y, para muchos, representaba el futuro prometedor de la comunidad. Jordan no solo se destacaba por sus logros académicos y deportivos, sino que también tenía una personalidad generosa y amable que lo hacía popular entre sus compañeros y querido por sus profesores. Era el tipo de joven que todos los padres en el vecindario querían para sus hijos. El 4 de octubre de 2016, el futuro de Jordan se truncó trágicamente. Esa noche, después de una larga práctica de fútbol, Jordan emprendió el camino a casa. La noche era tranquila, y Jordan, cansado, solo pensaba en regresar con su madre, quien siempre lo esperaba en casa con una sonrisa y una cena caliente. Sin embargo, en el camino, se cruzó con Danta y otros dos delincuentes que deambulaban por el barrio. Aquel encuentro, aparentemente casual, se transformó en el último de su vida. Danta y sus amigos se fijaron de inmediato en los zapatos deportivos que Jordan llevaba. Eran nuevos y caros, un símbolo de estatus que despertó la envidia de Danta. Lo que comenzó como una simple discusión se convirtió rápidamente en una tragedia, pues en un arranque de furia, Danta sacó un arma y le disparó a Jordan en la cabeza sin vacilar. El disparo fue fatal e instantáneo. Sin mostrar remordimiento alguno, Danta y sus amigos tomaron los zapatos de Jordan y huyeron, dejando el cuerpo tendido en la acera fría, sin vida. El cuerpo de Jordan fue encontrado por un transeúnte poco después, y gracias a las cámaras de seguridad instaladas en la zona, la policía no tardó en identificar y capturar a los responsables. Los otros dos cómplices de Danta, ambos mayores de edad, recibieron condenas firmes sin mayores contratiempos. Sin embargo, el caso de Danta era más complejo debido a su edad. Con solo 17 años, Danta era técnicamente menor de edad, lo que significaba que, en lugar de un juicio criminal tradicional, tenía derecho a una negociación de culpabilidad. Este proceso permite que un acusado menor de edad, al reconocer su culpabilidad, pueda someterse a una audiencia especial en la que la familia de la víctima tiene la opción de perdonarlo, otorgándole así una sentencia reducida, o en raras ocasiones, la libertad. En junio de 2017, se llevó a cabo la audiencia en Michigan. La madre de Jordan, una mujer fuerte pero visiblemente devastada, llegó al tribunal acompañada de algunos familiares y amigos cercanos, personas que la habían apoyado desde la trágica pérdida de su único hijo. Esta mujer había criado a Jordan sola, trabajando arduamente para proporcionarle una vida estable y llena de oportunidades. Su hijo era su mundo, su razón de ser, y el brutal asesinato le había arrebatado esa razón. Desde la muerte de Jordan, su casa se había transformado en un santuario en honor a su hijo. Estaba llena de fotografías, de recuerdos.
En un intento desesperado por mantener viva su memoria, la madre de Jordan se había hecho una manicura conmemorativa, grabando en sus uñas el número de camiseta de Jordan, su número de la suerte, el mismo que portaba en el equipo de fútbol. Cuando le llegó el turno de hablar, el dolor fue tan abrumador que la madre de Jordan no pudo articular palabra. En lugar de ella, fue una prima quien habló, tratando de expresar el inmenso vacío que Jordan había dejado en su familia. Frente a esta imagen de sufrimiento desgarrador, Danta permaneció impasible, como si todo aquello no tuviera nada que ver con él. En ningún momento mostró compasión, empatía o remordimiento. Por el contrario, durante toda la audiencia, mantuvo esa sonrisa arrogante en su rostro, una sonrisa que enfurecía a todos los presentes. Danta estaba tan convencido de que, debido a su corta edad, saldría ileso, que incluso hizo algunos comentarios despectivos, sin poder contener la risa en ciertos momentos. En lugar de asumir responsabilidad o mostrar arrepentimiento, parecía disfrutar de la situación, alimentando su propia vanidad. Movía la cabeza de un lado a otro, conteniendo risas, mientras la madre de Jordan intentaba mantener la compostura. Finalmente, el juez, visiblemente afectado por la conducta del acusado, decidió intervenir. Después de hacer una pausa para observar a Danta con intensidad, pronunció 3 frases que cambiarían para siempre el rumbo de la vida de aquel joven. Esas frases, cuyo contenido exacto permanece reservado, lograron finalmente borrar la sonrisa de su rostro. En un instante, Danta dejó de sonreír y por primera vez mostró una expresión de verdadero miedo. Su semblante, antes seguro y desafiante, se tornó sombrío. La arrogancia que había exhibido durante toda la audiencia se desvaneció en cuestión de segundos. Desesperado, Danta giró la cabeza hacia su abogado, rogándole en silencio que hiciera algo. Le susurraba desesperadamente, pero el abogado, al ver el cambio en el semblante de su cliente, solo pudo sacudir la cabeza. Aún así, en un último intento de defenderlo, argumentó que la actitud de Danta no era más que una expresión de miedo y nostalgia por su familia, sugiriendo que todo había sido malinterpretado. Sin embargo, el juez, implacable, rechazó aquella defensa débil y tras un breve receso, dictó una sentencia de 52 años de prisión para Danta. Al escuchar su condena, el joven entendió que su vida estaba acabada. Pero la historia no termina aquí. El siguiente caso que veremos supera incluso el de Danta, tanto en brutalidad como en el desenlace que tuvo lugar. Se trata de Brice Rads, un delincuente notorio en Kentucky. A los 26 años, Brice ya era conocido en su comunidad por sus actos de violencia y su historial criminal, especialmente por delitos sexuales que lo habían llevado en varias ocasiones a prisión. Parecía tratar la cárcel como su segundo hogar, y con cada encarcelamiento, su actitud se volvía más desafiante. En 2016, Brice llevó su crueldad a un nuevo nivel. Por una deuda de solo unos cientos de dólares, cometió un triple asesinato. Su primera víctima fue su acreedor, un hombre que confiaba en que Brice le pagaría de buena fe, y que terminó muerto. Pero la brutalidad de Brice no se detuvo ahí. También asesinó a 2 adolescentes inocentes, quienes simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Este acto despiadado sacudió a la comunidad y generó un clamor por justicia que se extendió más allá de las fronteras de su estado. Cuando Brice fue llevado a los tribunales en septiembre de 2016, la audiencia no era para determinar su sentencia, sino para decidir si se le otorgaría fianza. Si pagaba esta fianza, Brice podría regresar a su hogar y esperar el juicio en libertad, en lugar de permanecer en la cárcel. Además, existía la posibilidad de que, si se comportaba correctamente durante el tiempo de espera, obtuviera una reducción de su sentencia. Esto podría haber significado el cambio de la pena de muerte, una condena altamente probable, por cadena perpetua. Sin embargo, Brice, confiado en que tenía la situación bajo control, no valoró esta oportunidad que se le brindaba. Cuando llegó el día de la audiencia, Brice apareció en la sala de manera desafiante, con la cabeza alta, esposado y con una máscara que cubría su boca. Debido a su historial violento, este es el asesino más arrogante que he visto. Se presentó en la corte con una sonrisa burlona y hasta provocó a la familia de la víctima frente al juez. Finalmente, el juez, incapaz de soportarlo más, dijo una sola frase que hizo que el asesino se arrepintiera por el resto de su vida. El desenlace fue muy satisfactorio. Este hombre se llamaba Danta Wright y tenía solo 17 años en ese momento. Aunque era joven, ya había cometido varios delitos.
Desde pequeño le gustaba meterse en peleas y robos. A medida que ganaba experiencia, se volvió más audaz, hasta el punto de asesinar a un compañero de clase. La víctima era Jordan, quien en ese entonces tenía 18 años. Era alto, guapo, un excelente estudiante que recibía premios con frecuencia. Además, era un talentoso deportista y formaba parte del equipo de fútbol americano de la escuela. No solo era un niño ejemplar a los ojos de los profesores y padres, sino que también era el chico más popular de la escuela. Desafortunadamente, el brillante futuro de Jordan llegó a un trágico final al cruzarse con Danta. El 4 de octubre de 2016, Danta y otros dos delincuentes estaban deambulando por la calle cuando se encontraron con Jordan, quien estaba camino a casa. Los tres notaron de inmediato los nuevos zapatos deportivos de Jordan. En medio de una discusión, Danta le disparó en la cabeza, matándolo al instante. Los tres escaparon aterrorizados de la escena del crimen, llevándose los zapatos de Jordan. El cuerpo de Jordan fue encontrado poco después, y debido a que había cámaras de vigilancia en los alrededores, los tres delincuentes fueron capturados rápidamente. Los otros dos eran adultos, por lo que sus sentencias eran claras. Pero Danta era un caso especial porque tenía solo 17 años. Según las leyes de Estados Unidos, antes del juicio formal, existe un proceso llamado negociación de culpabilidad. Si el acusado admite su culpabilidad, se lleva a cabo una audiencia. Si la familia de la víctima perdona al acusado, este puede ser liberado o recibir una sentencia reducida. En junio de 2017, se celebró la audiencia en el estado de Michigan. Durante la audiencia, la madre de Jordan estaba devastada por el dolor. Ella había criado a Jordan sola, y antes de poder ver el futuro brillante de su hijo, él murió. La muerte de su hijo trajo un impacto devastador a su familia. La madre llenó la casa de fotos de Jordan cuando estaba vivo, y de vez en cuando se ponía la sudadera con capucha favorita de su hijo. También se hizo una manicura conmemorativa con el número de la camiseta de Jordan grabado en sus uñas. Nadie tenía permitido tocar las cosas en la habitación de Jordan, como si él solo hubiera ido a la escuela y nunca se hubiera ido. El dolor era tan abrumador que por las noches no podía dormir. Y solo abrazando una foto de Jordan, lograba conciliar el sueño por un rato de inmediato. Su expresión ya oscura se tornó aún más sombría, y la arrogancia de antes se desvaneció por completo. Desesperado se dirigió a su abogado en busca de ayuda, rogándole que hiciera algo. El abogado, al ver a Danta, solo pudo sacudir la cabeza, pero por ética profesional intentó defenderlo. Explicó que la sonrisa y el comportamiento provocador de Danta se debían al miedo y la nostalgia por su familia, diciendo que solo se trataba de una mala interpretación, sin ninguna otra intención. El juez no creyó ni una palabra. Tras un breve receso, Danta fue sentenciado a 52 años de prisión, un desenlace que dejó una gran satisfacción. A continuación, hablaremos de otro caso, uno que incluso supera al de Danta. Su nombre es Bryce Rhodes. Tiene 26 años y es un delincuente notorio en Kentucky. Desde joven fue encarcelado varias veces por violación, tratando la prisión como si fuera su casa. En 2016, Bryce se volvió aún más arrogante. Este hombre, por una deuda de solo unos cientos de dólares, asesinó a su acreedor y también a dos adolescentes. En septiembre de ese mismo año, llevado a los tribunales. No era un juicio para determinar su sentencia, sino una audiencia para establecer su fianza. Si pagaba la fianza, podría regresar a casa a esperar el juicio, en lugar de quedarse en la cárcel. Además, si se comportaba bien durante el tiempo en espera del juicio, podría tener una reducción de su sentencia y cambiar la pena de muerte por cadena perpetua. Pero Bryce no valoró esta oportunidad. En la audiencia apareció esposado y con una máscara, debido a su historial violento de escupir a los agentes del orden. Para evitar más incidentes, le habían cubierto la boca. Sin embargo, estas medidas no lo detuvieron y comenzó a insultar nuevamente.
Historias como las de Dante Bryce nos recuerdan que, a pesar de sus insultos, el juez lo ignoró y siguió leyendo los cargos en su contra. No contento con esto, Bryce fue aún más lejos y